de su infinita misericordia. Y hoy quiero hablar de algo que durante toda la semana me han estado preguntando mucha gente, y es si los milagros existen. Así que no te topaste con el video por casualidad, no estás en la casa por casualidad, y no estás escuchando la prédica por casualidad, sino por la causalidad de Dios, porque Dios quiere sacarte de la duda, de la incredulidad. Y específicamente en cuanto a los milagros, se ha desatado una nueva teología, una nueva escuela que dice que los milagros ya pasaron de moda. Yo insisto que no es así. Bíblicamente no es así. Lo podemos demostrar por la Biblia, lo podemos demostrar por muchos milagros que vemos constantemente. Yo vengo de una generación donde se predicaba y se ministraba a través de milagros, porque fue la generación que se levantó G. Ávila, que se levantó Jaime Rasky y otros evangelistas para el Dios, y eran perseguidos por los milagros. Y la gente llenaba los parques, en las canchas, en las plazas públicas, y el poder de Dios se manifestaba de una manera sin igual. En los Estados Unidos había una dama que también tenía esa unción del Espíritu, y las plazas se llenaban, los milagros se hacían, Dios hacía poderosas milagros, y habían grandes conversiones. Era un avivamiento que estaba viviendo en Puerto Rico en ese momento, junto con otras naciones, con otros sectores de los Estados Unidos, en los cuales el mover de Dios era portentoso, poderoso, una gloria brutal, diría yo. Claro, esta gente pagaba un precio. Muchos de nosotros hoy queremos recibir milagros, pero los queremos recibir cómodamente, estando en la casa, chile, si tenemos que orar o ayudar, ayunamos 4 horas, oramos media hora, y queremos el milagro. No queremos que Dios nos use para los milagros. Como ustedes saben, yo estoy llamado al apostolado de la compasión, y dentro de la compasión ocurren los milagros también. Y Dios me ha provisto de sanidad, pero no es mío, es de Él lo usa cuando Él quiere. Entonces, cuando oramos por la gente, le decimos: acuérdate que no soy yo, que es Él. Muchos de los pastores evangelistas y amigos que predican y que quieren hacer una campaña de milagros, y a veces no pasa nada porque no se preparan con el Señor, no guardan una relación, una amistad. Y no es que dependa del hombre, todo esto depende de nuestro Dios, pero la comunicación, la relación estrecha que tienes con el Espíritu Santo, con el Señor, para esto es poderoso. Vamos a verlo a través de la palabra, y vamos para poder comenzar con esto, tenemos que empezar a definir lo que es un milagro. Miren, se le llama milagro a un evento atribuido por intervención divina. O sea, un milagro tiene que estar relacionado con la intervención divina. De acuerdo a la definición del Diccionario de la Lengua Española, es un hecho no explicable por las leyes naturales y se atribuye la intervención sobrenatural. O sea, cuando la ciencia dice no, Dios dice sí. Un ejemplo de eso es este sentido. Hace 24 años atrás me dio un cáncer terrible de estómago. Tenía 16 úlceras sangrantes. Y sí, me operaron. Pero ¿quién hizo la obra? ¿Quién dio el don de ciencia a los médicos para que pudieran hacer la obra? Porque posteriormente me volvió el cáncer. Pero entonces quien hace la obra, la hace completa. Y me quería demostrar que no fueron los médicos, fui yo. Y me sanó. Y como ese hay mil ejemplos que te podría dar. Mira, en Daniel 3:25 narra una historia, y es la que te quiero contar en esta mañana, en el cual echan a 13 hombres hebreos a fosa de fuego, al horno de fuego, y lo calentaron, creo que 10 veces más, 3 veces más, algo por ahí. Y narra la historia. Daniel 3:25 en adelante está esta historia. Daniel 3, en el verso 25, narra la historia específicamente de cuando el rey se asoma y dice: es que yo veo 4, ustedes me echaron 3, yo veo 4,
al hijo de los dioses y no le pasa nada. Esa gente salió de ahí que ni la ropa le olía a uno. Pero en Daniel también aparece que a Daniel lo tiran al foso de los leones. Y es curioso porque estos leones estaban hambrientos y estos leones se devoraban a cualquiera. A los leones Dios no le quitó el hambre, sino que Daniel no olía a carne. Daniel no olía a espíritu. Daniel estaba orando. O sea, el enemigo te va a atacar siempre y cuando tú oras a carne. Pero cuando tú sometes tu carne al espíritu, quien va a sobresalir de ti es el aceite, el perfume del Espíritu Santo. Amén. Y tiene que comenzar con eso. ¿Que se existen los milagros? Sí, existen los milagros. La base que vamos a utilizar está en Mateo 8, del 5 en adelante. Dice que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión. Mira la manera que responde el centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Yo soy hombre de guerra, y yo le digo a mis soldados: ve y a esto, y ellos van y lo hacen. O ve y a estas cosas, y vuelven y lo hacen. Así que solamente envía la palabra. Dios te dice en esta mañana que Él va a enviar la palabra. Él va a enviar la palabra sobre el milagro que tú estás necesitando, que tú estás pidiendo, que estás solicitando, si es conforme a la voluntad del Señor. Para orar un milagro, para que Dios obra un milagro, primero tiene que estar en la voluntad de Dios. Y segundo, tienes que tener fe. Tienes que tener fe, tienes que tener la certeza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar celebrando en el pasillo aunque la puerta no se abra. Pero muchas veces dejamos eso de mano. Y luego oramos 10 minutos, 1 hora, 2 días, y se nos olvida el milagro. No, ya Dios no lo va a hacer. No nos cansamos. Y a través de estos 24 años que llevo sirviendo al Señor nuevamente y en diferentes posiciones, he visto o he entendido que usted tiene que celebrar el milagro aun cuando todavía no lo está viendo. Si nos vamos al Isaías 66:7, narra otra historia y dice que antes de que diera a luz ya su hijo había nacido. Y a mí me extrañó, me chocó. ¿Cómo? Espérate, ¿qué pasó aquí? Sí, antes que tuviera los dolores de parto ya ella estaba celebrando a su bebé. ¿Y cómo es eso, pastor? Antes de que recibas el milagro, empieza a celebrarlo. Haz un banquete. Siéntate con los que han llorado contigo, siéntate con ellos y le dices: vamos a celebrar, porque el milagro ya está hecho. Ah, que yo no lo veo, yo no lo he materializado. No, tú no tienes que materializarlo, tú no tienes que verlo, tú tienes que recibirlo. Eso fue lo que pasó en Isaías 66:7. Isaías 66:7. La que estaba de parto, la que estaba embarazada, dio a luz. ¿Y cómo va a dar a luz antes de estar embarazada? No tenía dolor de parto y ya estaba pariendo. Porque lo vio en el Espíritu. Y tú tienes que visualizar ese milagro en el Espíritu y decirlo y arrebatarlo. Ese milagro es mío, ya Dios me lo dio. El enemigo no puede seguir a entorpecer la obra que Dios me dio. Porque el enemigo no va en contra de tu milagro, él va en contra de tu fe. Él va a hacerte dudar, él va a hacer que carezcas de la situación y empieza a hostigarte y a lastimarte por donde viene ese milagro. Por ejemplo, si es un milagro financiero, el enemigo va a estar 2, 3, 4 meses molestándote por el área financiera, tratando de arrebatarte todas las cosas que ya Dios te había dado, perjudicándote, obstaculizando. ¿Para qué? Para que tú pierdas la fe, para que dejes de creer, para que dejes de entender que Dios tiene un milagro, para que pierdas tu fe. Y la fe la pone a prueba el enemigo, pero Dios sabe que el enemigo está mortificándote por la fe. Y entonces tú tienes que hacer como el padre que le dijo a Jesús en un momento determinado: sí creo, pero aumenta mi fe para que baje mi incredulidad. Pídele a Dios que aumente
Pídele a Dios que tu fe no sea una pepita de mostaza, sino que sea como una pepa de aguacate. Y te ríes, sí, yo sé que te ríes, porque la palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, me diría al monte, muévete, y se moverá. Pero imagínate si la tuviera como una pepa de aguacate, ¿qué pasaría? Tienes que tener una fe inconmovible, una fe que a pesar de lo que veas, sigas creyendo, sigas adorando, sigas dando gracias, no te rindas. Este mensaje es para que no te rindas. ¿Quién es que realmente realiza los milagros? En 1 Corintios 27, perdóname, 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8: porque a uno le es dado el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el Espíritu de ciencia según el mismo Espíritu. El 9 dice: y a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. El verso 10: a otros el hacer milagros, gloria a Dios, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua y de interpretación de lengua. Dice el 11: pero todas estas cosas las hace uno y él mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por mucho tiempo yo pedía un don que no me fue otorgado hasta hace poco, que era el don de ciencia y discernimiento. Y lloraba y bataleaba. Pero cuando Dios te otorga un don, encierra una gran responsabilidad. Dentro del don venía con él el apostolado de la compasión. Por eso alguna gente me dice: eres el apóstol de la compasión. Y a mí no me emociona, al contrario, me enorgullece que veía el apóstol de la compasión. Porque cuando tú tienes compasión por otros, se desatan milagros. Se desatan milagros de multiplicación, milagros de sanidad, milagros de repartición. Dios sigue haciendo cosas. A veces la gente trata de mofarse de ti, y aún en medio de la mofa Dios se mueve y hace un milagro. Pero el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana está entre la salvación y la sanidad, la liberación. Dios quiere hacer un milagro de liberación y salvación en esta mañana. ¿Quién dice? Tú que me estás escuchando, que me vas a escuchar luego en las redes sociales, estás en la clase, que necesitas liberación, que necesitas salvación para ti, para un hijo, para un esposo, para un yerno, para tus padres. ¿Saben una cosa? Hace ya aproximadamente 2 años, se cumplen el 16 de este mes, yo oraba fervientemente por la sanidad de mi papá, pero Dios me había dicho que se iba a ayudar. Entonces oré por la salvación de mi papá, y mi papá aceptó al Señor, y lo había aceptado la primera vez y se volvió atrás y se enfermó, siguió enfermándose y volvió a aceptar al Señor. Y esta vez Dios me dijo: ahora me lo voy a llevar porque ya Él está. Y cuando mi papá falleció, Dios me dio la convicción, la fortaleza y la firmeza de que se había ido con Él. No creas que yo no extraño a mi papá, nunca lo pude ayudar, porque sabía, o sé, que está en los brazos de papá y que pronto, algún momento, lo vamos a ver. Igualmente pasa con mi mamá. El día que mi mamá fallezca, como falleció mi abuela, el día que mi abuela falleció, yo no lloré durante todo el entierro, al contrario, tuve que dar la despedida de duelo, porque tenía la convicción y la certeza de que mi abuela había aceptado al Señor, porque me lo había dicho. Mi mamá aceptó al Señor. Entonces, cuando tú tienes esa certeza de que tus seres amados han aceptado al Señor, aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento, que da una satisfacción que dice: Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Hace poco fui a un entierro de un amigo, y la esposa es cristiana, y él había quedado paralítico hace unos cuantos años atrás,
había dicho que le iba a levantar. Y en medio del proceso de su muerte, la esposa tuvo la oportunidad de ver cómo Dios lo levantó cuando él falleció, y lo pudo ver de pie despidiéndose. Esos son milagros, esas son experiencias sobrenaturales, algo que no lo puede explicar la ciencia. Y entonces cuando llego al velatorio o a la funeraria, dice: pastor, Dios lo sanó antes de llevarse. Yo vi dos eventos. Número uno, que puedo mover las piernas. Y número dos, una vez fallece, yo lo vi parado. O sea, Dios cumplió. Entonces, peleamos con Dios porque no hizo el milagro. Mi hijo se murió. ¿Qué pasó? Le reclamamos a Dios. Sí, tiempo atrás, una pareja que conozco, que el esposo me decía: yo no creo ya en Dios, porque le va a morir a mi hijo. No lo salvó, no lo sanó, no lo sanó. Yo decía: pero ¿sabes qué? No lo sanó, pero lo salvó. ¿Y por qué tú dices que lo salvó? Porque él era un adicto, era deambulante, estaba enfermo, y antes de que siguiera pudriéndose a su piel o que lo matara, Dios prefirió llevárselo. Hay que empezar a ver las cosas del lado positivo, pero estamos tan acostumbrados a ver todo del lado negativo que no podemos ver los milagros que Dios hace todos los días de nuestra vida. Antes de salir, yo oro para que Dios me dé un estacionamiento cerca. Muchas veces pasa, nosotros tenemos que esperar casi una hora, pero dando vueltas, Dios me dijo: no, quédate aquí, espera aquí. Y esperé el tiempo que Dios me dijo, y el carro salió frente a frente a donde iba, a la tienda que iba. Eso también es un milagro. El estar vivo es un milagro. El salir de tu casa y regresar a ella en la tarde, como estamos viviendo en este tiempo, es un milagro. Entonces empecemos a llamar las cosas como son. Dejemos de ser tan egoístas, porque Dios hace milagros todos los días. El que tú tengas salud, el que puedas trabajar, el que te despiertes y tu esposo o tu esposa esté respirando y esté bien, tus hijos tengan salud, es un milagro. Con tanta enfermedad, hay tantos problemas que hay. Dice que para el cristiano en general los milagros serían hechos sin explicación científica razonable. Y te preguntas: ¿cómo que una que no tenga explicación científica? Cuando Dios me sanó de cáncer, los médicos me habían dado 4 meses de vida. Tuvo 24 años. Yo tenía 16 úlceras sangrando y una perforación del tamaño de una peseta, de 25 centavos en mi estómago. No sabíamos por qué. Pero Dios es capaz de realizar eso. Hace muchos años atrás, cuando estaba allí Ávila, había unos milagros que eran de planificación de muelas, de dientes, incluso hasta de rebajar. Yo vi milagros de gente paralítica levantarse. Pero hay que estar en el mover, hay que buscar que Dios te use para eso. Porque muchas veces queremos hacer una campaña de milagros, pero no separamos el tiempo para que Dios se mueva a hacer eso. No buscamos la presencia de nuestro Dios. Entonces, por eso mucha gente en la era moderna, muchos pastores en la era moderna o apóstoles de la era moderna, del modernismo, no del cristianismo, del modernismo, dicen que los milagros no existen. Yo sigo creyendo, porque yo soy bíblico. Yo le creo todo lo que dice la Biblia de tapa a tapa. Las comas, los puntos, todo. Yo creo lo que dice. Cuando tú tienes ese tipo de convicción, o sea, tienes una convicción fuerte del Dios al que tú le crees, tú sabes que va a haber milagros y los vas a ver diariamente en tu vida. Un milagro es como el desafío de las leyes naturales. Oye, todos los puertorriqueños hemos visto a través de muchos años cómo los huracanes
han venido cerca y se han ido, o se han disipado, o nos han atravesado pero no nos han matado, y hemos estado, a excepción de María y del último que vino, qué sé yo, que no fue tan trágico, pero hemos visto cómo ha pasado con otras naciones. Dios nos guardó, Dios hizo el milagro. Está difícil, ¿lo crees? Hay huracanes que han chocado con el bosque forestal en Yunque y se han tenido que ir. Eso lo hace Dios, eso no lo hace el hombre. Cuando un huracán Dios lo viene y lo desvía y se va por el sur o se va por el norte para que no nos afecte, eso lo hace Dios, el poder de la oración, y Dios obra el milagro. Los milagros los realiza Dios por medio de Jesucristo. Los milagros son simples acontecimientos que resultan tal vez una sorpresa o una serie de combinaciones de fuerzas físicas que no provienen de nosotros, son actos de voluntad divina. Tú puedes tratar de tu fuerza o en tu conocimiento o en tu sapiencia de crear un milagro, pero si no es por la voluntad divina, un acto divino, la voluntad de Dios, no lo vas a lograr. Una pregunta que me hicieron es: ¿cómo se dan los milagros, pastor? Creyendo de todo corazón que tú lo puedes realizar. Hay como dice una canción que estaba puesta ahorita: estoy convencido que tú estás a mi lado y que tú eres la mano que me has sostenido hasta el día de hoy, y que puedes obrar un milagro de salud, de salvación, de sanidad, de liberación, un milagro financiero, un milagro de cualquier tipo. Yo veo milagros descender del cielo, pero veo gente que está con los brazos abajo, no están dispuestos a recogerlo, no están dispuestos a alcanzar el milagro. Ya se cansaste de esperar. ¿Tú sabes cuántos años llevo esperando por una promesa de Dios? 10 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo tuvo Israel para llegar a la tierra prometida? 40 años en el desierto. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo David para ser rey? Hay que saber esperar. Job 5, del 18 al 24, voy a leer del 18 al 20 nada más, pero porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Está hablando de Dios. Él hiere y su mano la cura. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Del hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada del guerrero. O sea, Dios es quien lo hace. Dios es quien puede hacer el milagro. Ese milagro que tú estás esperando no lo va a hacer ni los santos, ni las bárbaras, ni nada de esas cosas, ni la brujería, ni la hechicería. Estaba viendo en televisión que le da mucho énfasis a todo ese tipo de cosas, a la hechicería, a la brujería, todo ese tipo de sandeces. No lo va a hacer el enemigo tratando de imitar la Santa Cena o tratando de robarte la paz, pero tampoco te va a robar a tus hijos, porque yo sé que tú eres el pueblo que se para en la brecha y decir: esto Dios lo tiene que detener. Esa agenda 2030 que ha preparado el enemigo para arrebatar nuestra juventud, nuestra niñez, tenemos que decirle que no. En estas próximas elecciones tú tienes que saber elegir, porque se te juega la vida, cristiano. Se juega la vida de un pueblo. Y no voy a entrar en temas políticos, porque no me gusta. Pero tenemos que aprender a discernir qué es lo que queremos que gobierne, qué es lo que queremos que rija nuestra vida. Otra pregunta que me hicieron: ¿qué debo hacer para conseguir un milagro? Simplemente creer, tener fe y paciencia. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, que me estás viendo a través de las redes sociales, entra en un círculo privilegiado donde solamente tienes que recibir lo que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a tener fe, a tener fortaleza, a tener discernimiento, a saber esperar, a tener paciencia, a decirle: Señor, entonces
Yo creo en ti, yo creo en tu milagro. Yo sé que tú tienes algo preparado para mí. Solamente dime qué tengo que hacer. Y Él te va a decir. El primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida, como digo ahorita, es liberación y salvación. Ay, pastor, pero yo estoy en la iglesia, pero también está atado a muchas cosas. Tal vez eres un brujo cristiano, un santero de estos cristianos que se pasa poniéndole la Biblia o haciendo 20 cosas que no tienen que hacer a la gente. Tal vez estás errado en lo que estás haciendo. Tienes que humillarte ante la presencia de Dios. Tal vez no has venido todavía a los pies de Cristo. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Decirle, Señor, yo te recibo hoy como mi único y verdadero Salvador. Como mi alma, inscríbeme en el libro de la vida. Regálame la oportunidad. Concédeme el milagro de la salvación. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Hoy Dios quiere que nazcas de nuevo. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida.